amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Vamos adelante, vamos. Vamos adelante ahí. Avisen adelante. Cuando a las 24 horas de iniciados los eventos, la comisión mediadora me planteó que si el Ecuador aceptaría un cese al fuego que signifique desmilitarizar una zona y retroceder a otras poblaciones, dije no, le decía que el Ecuador es el agredido. Ninguna de estas posiciones representa una posición peruana. Por lo tanto, no somos nosotros los agresores, son ellos que tradicionalmente es el modo como han querido que nosotros retrocedamos. No vamos a retroceder, porque ese ha sido el camino que siempre se utilizó en los 164 años de nuestra historia republicana, en que cada vez que sucedía esto, se pedía que el Ecuador retrocede. Esta vez no vamos a retroceder. No retrocedemos. Ecuador. Esto fue un hecho preparado definitivamente por el Perú y tuvimos que responder. Y por fortuna, tanto en la parte militar como en la parte diplomática, estuvimos listos para ellos. Y debemos recordar que nuestra actitud hasta finales de marzo fue una que significó que por primera vez el país, desde Tarqui en 1829, no haya retrocedido. El problema de Ecuador y de Perú es un problema que lo podemos traer al Protocolo de Río, 50 años atrás, o lo podemos traer a las guerras de la independencia, a la batalla de Tarqui, al problema entre Huáscar y Atahualpa. Podemos ponerle siglos de historia. El territorio reclamado entre Ecuador y Perú, todo el sector del Amazonas, es uno de los territorios más grandes en disputa en el mundo. De esta manera comenzamos de manera formal esta reunión entre los señores presidentes, ex vicepresidentes de la República y el señor presidente constitucional de la República, arquitecto Sixto Durán Ballén. La intención de esta reunión es la voluntad del señor presidente constitucional de la República de enriquecerse de los criterios de los señores presidentes, ex vicepresidentes de la República. Una reunión tensa porque no había mucha fluidez entre los concurrentes, pero primó las tesis de defensa territorial. Yo creo que fue positiva esa reunión. En el conflicto del CENEPA lo único que hubo es foto. Una fotografía de 5, 4, 6 presidentes y expresidentes juntos. Solo estuvimos juntos en la foto. Porque el momento en que ingresamos al despacho del presidente Sixto Durán, ninguno lo apoyó. Todos le criticaron. Le dijeron que estaban en desacuerdo con lo que estaba haciendo. Y que querían dejar constancia de que estaba en el camino inadecuado. No, cada cual expresó su punto de vista frente al problema territorial. Porque ese era el propósito de la reunión, que el presidente Durán Ballén conozca los puntos de vista de todos los expresidentes presentes, y cada cual con libertad expresó sus criterios. Y Durán Ballén llegó a sus propias conclusiones. También dejé constancia de que fue un atentado contra el interés nacional abandonar el arbitraje papal. El presidente Borja
en su cuarto año de presidencia, faltando menos de un año, hizo esta presentación en Naciones Unidas. Recibida con gran beneplácito por los países allí reunidos, porque se veía una luz para el arreglo de este problema de 50 años. Vale la pena recordar que de inmediato el gobierno del Perú, creo que en la misma sesión de Naciones Unidas, el embajador peruano indicó por disposición del presidente Fujimori que no aceptaba un arbitraje del Papa, así como luego en la guerra no querían aceptar ni la intervención de la OEA ni la intervención de Naciones Unidas. Todo hacía presumir que ese fallo hubiera sido de equidad y que hubiera favorecido el interés de nuestro país. No es que yo abandoné la tesis del arbitraje, sino que el Perú nunca la aceptó. No es verdad, no es verdad. Lo que pasa, y aquí es una ocasión directa contra Durán Ballén, ¿no le parece que él debía haberme preguntado? A ver, Borja, ¿qué es lo que usted conversó con Fujimori? Ustedes se reunieron varias veces. ¿Hasta dónde llegaron esas conversaciones? ¿Qué tipo de persona es Fujimori? Tenía que preguntarme, yo esperaba ser llamado. Fujimori en todo momento insistía en que lo único que había que hacer era seguir replanteando la frontera en los 78 kilómetros faltantes y decía que si era necesario para eso podía haber un peritaje. No arbitraje, que sea peritaje. Pero eso dijo públicamente, esta es una posición para discutir. O sea que él aceptó la tesis. Y la contrapropuesta dijo, bueno, que no sea arbitraje, que sea peritaje. Intentamos el arbitraje del rey de España a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Pedimos el arbitraje del presidente de los Estados Unidos, nada menos que Franklin Roosevelt, considerado tal vez el mejor presidente del siglo XX en los Estados Unidos. El rey de España y Franklin Roosevelt, al momento en que debían emitir su opinión, se abstuvieron de hacerlo. De tal manera que proponer que interviniera el Papa era una idea muy interesante, era una propuesta del Ecuador que debía obtener una aceptación tanto del Perú como de la persona a la cual se le estaba pidiendo que intervenga. Usted no puede aceptar que por ser más poderoso que usted se le roben el 95% del país, pues mi querido amigo, y que luego llamen al Papa para que decir sí que haya paz cuando ya usted está totalmente mutilado. Es como que le corten las piernas, le corten los brazos y media cabeza, ¿no? Yo no me pertenecí a esa escuela y no me pertenezco a esa escuela. Mientras tanto, decenas de voluntarios acuden a los destacamentos militares del Oriente para ponerse a órdenes del ejército. Con la mente y con el espíritu, ¿contentos? ¡Sí! ¿Felices? ¡Sí! ¡Bueno! Mi disposición es defender a mi patria y no traicionar, ofrecerles honor y fuerza. Es una decisión por mi patria, dar mi vida por mi patria. Defender, tener civismo, honor y gloria. A defender a mi patria, por ella he vivido y por ella moriré. Nuestra misión es siempre cumplir con lo imposible. Estamos listos para todos, para enfrentar cualquier situación. Ser humano y por ecuatoriano que somos, estoy dispuesto a entregar mi vida en caso de que sea necesario. Tenemos una moral bastante alta. Vamos al combate, directo al combate, vamos a matar. Estamos aquí listos para derrotar a este rojo que siempre nos ha tratado de robar nuestro territorio, pero aquí nosotros estamos, aquí al frente. Estamos listos a defender hasta lo último, con nuestras vidas y llegar a las últimas consecuencias. No tendremos muchos medios, pero sí la voluntad de la fuerza de todo un conglomerado que se llama Ecuador. El Amazonas es y será nuestro, bajo el lema de ser, no morir. ¡Selva! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Un pequeño punto en el mapa, pero hoy por hoy el baluarte más grande de nuestra nacionalidad, de nuestra soberanía. Los 11 féretros lentamente fueron llevados hasta el interior del avión del ejército. La bandera tricolor del país cubriendo a estos soldados que ofrendaron su vida por defender Tiwinza al borde del río Cenepa. Sus compañeros de uniforme, haciendo un alto a sus labores, rindieron los honores que corresponde a los héroes de guerra. 11 bravos soldados que inscriben su nombre en la página histórica en la que los ecuatorianos hemos defendido nuestra tierra sin haber retrocedido un solo palmo. Las bajas se siguen dando, pero según nuestros soldados, los perdedores son los peruanos. En la guerra no hay victorias, hay diferentes grados de derrota por las tremendas secuelas que deja inclusive a los países que ganan en materia económica, social y humana. Por lo tanto, la paz había que buscarla. Cuando yo asumo la presidencia,
se habían constituido comisiones de negociación binacionales que habían llegado a acuerdos en prácticamente todos los puntos. Y eso empezó con el gobierno de Sixto Durán Ballén, siguió con el gobierno de Abdalá Bucaram, siguió con el gobierno de Fabián Alarcón. Lo único que estaba por resolverse, lo clave, lo central, era el tema territorial, era el tema de Tiwinsa. El problema es que si no resolvíamos eso, que era realmente lo difícil, nada de lo acordado antes tenía valor, porque así es como se había negociado y eso era correcto. ¿Por qué no firmé yo la paz? Esa es la pregunta, yo creo, que hacen muchos ecuatorianos. Porque yo nunca hubiera firmado lo que se firmó posteriormente. Yo creo que se podía haber obtenido mejores resultados para el Ecuador. De 270.000 kilómetros cuadrados que teníamos, veamos cuánto queda ahora. Estamos entre 245 y 250. O sea que en una sola plumada nos arrancaron miles de kilómetros cuadrados. Yo respeté el acuerdo que firmó Maguad porque fue decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano. Y si el pueblo ecuatoriano toma decisión, yo no tengo por qué irme contra la decisión del pueblo ecuatoriano. Pero yo soy uno de los ecuatorianos, hay algunos que nunca estuvimos de acuerdo con aceptar lo que se hizo. Yo postulé la tesis de la herida abierta, tuvo vigencia durante muchos años y acepto la realidad de lo que pasó con el país, pero con dolor tengo que admitir que nos cercenaron la república. El Ecuador es hoy día un país de 270.000 kilómetros cuadrados, cuando en su origen, cuando se inicia como república, estaba cerca de los 2 millones de kilómetros cuadrados. Creo que Maguad fue objeto de una presión escandalosa. Y creo que Maguad también presionó al Partido Social Cristiano. Maguad le dijo a Nebot, si no votas por el acuerdo de paz, vuelve a Bucaram. En las conversaciones directas del Perú impuso todos sus apetitos y sus conveniencias. Y ese fue el arreglo de paz. No es que yo esté contra la paz. Lo que sostengo es que la paz se pudo lograr en términos territoriales mucho más ventajosos si se optaba y se fortalecía la tesis del arbitraje. En lugar de empecinarse y cerrarse a la banda y decir, si no me dan todo esto yo no firmo, y si no me dan todo esto yo no acepto y me voy a otra guerra, que era la situación en el momento que yo empecé la presidencia. A mí la inteligencia militar ecuatoriana me advirtió que se preparaba una invasión del Perú al Ecuador en los primeros días después del 10 de agosto, de tal manera que yo me iba a encontrar con esa situación. ¿Okay? Entonces, se cambió la situación, la gente empezó a pensar de otra manera y a flexibilizarse. Señoras y señores, la presencia del abogado Abdalá Bucaram constituye un acontecimiento de extraordinario relieve, pues es la primera vez en toda nuestra historia republicana que un presidente del Ecuador realiza una visita oficial al Perú. Para beneficio común. Deseo invitar a usted, señor presidente Fujimori, a iniciar juntos desde hoy un nuevo periodo de la historia de las relaciones entre Perú y Ecuador. En el afán de acortar diferencias y unificar aquellos puntos que nos permitan avanzar hacia la paz. Esta participación tan activa, tan solidaria del presidente Cardoso, al igual que los señores presidentes de los otros países garantes, que amavelmente vieram aqui a Brasília para que nós tivéssemos uma conversa como tivemos, boa, amistosa, cheia de confiança a respeito do processo de paz, a discussão sobre os avanços que as comissões específicas estão levando adiante e para reafirmar a nossa absoluta confiança em que vamos chegar a bom termo. Luego de tantas décadas de tratar de ganarnos mutuamente las guerras, hoy juntos los dos países estamos ganando la paz. Y lo extraordinario de la paz con el Perú es que luego de firmada solo nos produce buenas noticias. Vamos para 6 años del acuerdo. A nadie se le ocurre que deba haber una nueva guerra con Perú, ni en Perú con Ecuador. Los presidentes van y vienen, se visitan mutuamente, lo que era imposible antes. No hay razón para gasto militar
para guerras internacionales ahora, lo cual tiene que ser considerado seriamente por todos los países de América Latina, con la pobreza que tenemos, con los problemas sociales que tenemos. A mi juicio es criminal gastar sumas demasiado elevadas en armas. Todos esos son beneficios. Los militares nos preparamos para la guerra porque ansiamos y amamos la paz. Y mientras un pueblo esté más preparado para la guerra, su paz va a estar garantizada. Así que yo creo que después de todos los análisis, lo rescatable, lo positivo, es que el Ecuador con el Perú, pues ahora vivimos en paz. Hoy el Perú es, me parece, el segundo socio comercial del Ecuador después de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Habría sido esto posible sin el acuerdo de paz? El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor, el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial, el Ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El público que da rienda suelta a su entusiasmo, a su satisfacción, a su alegría y a su esperanza, después de esa gran victoria que había alcanzado el equipo ecuatoriano frente a Paraguay. Y allá se fue Ecuador, en medio del rugido del público, pero Chile se defendió bien, plantó muy bien a sus defensas, amontonó gente atrás y esto dificultó a los ecuatorianos. Ahí tienen ustedes a Digner Valencia, Pepe Villafuerte, otra vez Valencia, zaguero lateral izquierdo, y una pelota que cae en el área y miren lo que sucede, una mano de Vigorra, el zaguero. El árbitro no dice absolutamente nada. Ustedes van a ver lo que aquí se produce, una jugada en la cual los chilenos muestran también su calidad. Ahí se van, levanta la pierna, quiere pegarle a la pelota y golpea a Rivas. Fue una cosa absolutamente accidental, pero muy violenta. El árbitro se dio cuenta de que no hubo mala intención, ni siquiera amonestó al jugador ecuatoriano. Y luego, la tragedia nacional, la desaparición del señor presidente de la República, el abogado Jaime Roldós, que en forma increíble se fue de este mundo. Los dirigentes del fútbol ecuatoriano, dirigentes del fútbol internacional daban la noticia a los jugadores. Se pensó suspender el partido, pero ninguna autoridad de la provincia de la ciudad de Guayaquil quiso comunicar al público tal hecho. No se sabía cómo iba a reaccionar el público. Después de conocerse la noticia de la muerte del presidente Roldós, el equipo no funcionó. El partido terminó 0-0. Era un avión pequeño en el que viajaba, no era un superjet, era casi una avioneta. Tenían que aterrizar en Macará, tomar un helicóptero para ir a Zapotillo, asistir a una ceremonia militar, luego regresar a Quito para asistir al Consejo Provincial para el acto del 24 de mayo. Lo voy a decir de una manera quizá inapropiada, era un viaje de locos. No debió hacer ese viaje el presidente de la República. Y el piloto no debió cambiar la ruta para ganar tiempo, que fue lo que hizo. Y no podía meterse en la agreste montaña lojana a navegar por instrumentos. Si el avión pasaba 10 metros más alto, no había accidente. Pero se iba a dar en la siguiente montaña. La tarde de este 24 de mayo, el presidente constitucional de los ecuatorianos, abogado Jaime Roldós Aguilera, ha muerto. Su esposa, Marta Bucaram de Roldós. Es indudable que la sociedad no admite que existan hombres que hablen con su propia voz o que sean personas rebeldes ante lo impuesto. A Roldós lo persiguieron aquellos que no admitían que pueda tener conceptos de libertad y que no admitían que sea la voz de los que no tenían voz. Esos crearon un espacio de opinión nacional e internacional alrededor de las mafias oligárquicas del Ecuador e internacionales para finalmente, por razones de segundo orden seguramente,
asesinarlo a Jaime Roldós. Este es el caso frecuente en el Ecuador, unos más y otros menos. Dicen cualquier cosa de acuerdo a sus intereses. Existe prueba plena de que fue un accidente, establecida por los líderes de los principales partidos políticos ecuatorianos que conformaron una comisión en el Congreso Nacional para investigar el accidente. Yo creo que las oligarquías financieras y la CIA lo mataron a Jaime Roldós porque Roldós se negó a comprar armas, porque estaban explotando nuestro país. Y lo mataron, se confabularon. Fue el tráfico de armas internacional y sus intereses el que mató a Jaime Roldós. Fue el mismo tráfico de armas internacional y sus intereses los que un 15 de septiembre del 85 me quitaron la alcaldía y me botaron de la patria por decir que las Fuerzas Armadas gastaban el 50% del presupuesto general del Estado, porque yo sabía cuál era la muerte de Jaime Roldós y cuál era el motivo, y de mi hermana Marta. Y me tiraron al exilio y me pusieron 1 kilo de cocaína en Panamá. Hubo otra investigación que hicieron las fuerzas, la Junta de Accidentes de la Aviación Civil. Y hubo una tercera de una firma norteamericana que vendió la nave. Se investigó todo lo que se pudo. Porque mi hermana Marta sí lo dijo, nos van a matar. Y el día anterior de morir llamó a mi madre y dijo, madre, rece por nosotros porque estamos en peligro. Ella sabía lo que estaba leyendo. Mire, cuando muere un personaje de la dimensión de Kennedy o de la dimensión de Jaime Roldós, siempre va a quedar la duda, siempre va a quedar la sospecha, siempre va a quedar la preocupación. De manera que yo lo tomo esto como una cosa natural, pues por la significación que tenía Jaime Roldós en la política ecuatoriana y latinoamericana de la época. El abogado Jaime Roldós Aguilera. Cuando se encaminan hasta la última morada, el abogado León Roldós, hermano del expresidente de la República, acompaña a su padre, el licenciado Santiago Roldós Soria. El féretro de doña Marta Bucarán de Roldós, acompañado de su hermano, el abogado Abdala Bucarán Ortiz. Más allá de que creo que Roldós fue un hombre honesto y un hombre serio, creo que no se gobernó este país en beneficio del pueblo ecuatoriano, no se notaron cambios fundamentales en el país. Hizo bien Roldós al subir el salario mínimo vital. Bueno, era una necesidad. Pero viendo en perspectiva fue un error enorme el que cometió el Congreso y el que cometió el gobierno. Y si es manejado económicamente bien, no es inflacionario. Cuando se toma como detonante el alza de salarios y se aprovechan determinadas personas para especular con el hambre y la necesidad del pueblo, el gobierno adopta medidas. ¿Y cuál es la respuesta de un sector del país? No es apoyar a un gobierno que combate a los especuladores, que los multa, que los reduce a prisión. Es salir a las calles, es incitar a la juventud para que salga a reclamar al gobierno popular, porque dentro de sus limitaciones combate a los especuladores, se dan de la mano los unos y los otros para impedirle la acción al gobierno. Pero lo que es más duro, incitan a los jóvenes del Ecuador. Este gobierno antipopular.
cuando yo asumo la presidencia, yo sabía de los pocos ecuatorianos que tenían la información de que la crisis estaba a las puertas y que lo peor que podía pasarme a mí era en ese momento ser presidente del Ecuador. Hay varias leyes enviadas por el Ejecutivo a la Cámara de Representantes que establecen impuestos, no para los hombres pobres del Ecuador, no para los trabajadores, sino para los adinerados. Y esas leyes ojalá se aprueban para de esta manera entregar al Estado aquellos recursos que ha perdido por la baja del precio del petróleo. Mire, yo creo que Eduardo Hurtado inició un camino muy difícil para el país en la economía con la sucretización y que estamos viviendo gran parte de los errores que se cometieron en materia económica. En el Ecuador nadie habla de la sucretización del ingeniero. Solo se habla de la sucretización de Hurtado. Creo que fueron medidas equivocadas la una y la otra, porque esas dos operaciones llevaron a que fuera el Estado, es decir, la colectividad, fuéramos todos los que asumiéramos los riesgos del diferencial cambiario, lo cual era absolutamente injusto. Esta sucretización inmoral, que fue la segunda realizada durante el gobierno del ingeniero Febres Cordero. Claro, ¿por qué? Porque continuaron las devaluaciones. ¿Y quién pagaba la cuenta de las devaluaciones de los créditos sucretizados? El Banco Central. Claro, fue un perjuicio gigantesco para el Banco Central, en última instancia para el pueblo ecuatoriano. Responden con botellazos, no San Pablo. Yo creo que el gobierno del presidente Hurtado fue un gobierno ineficaz. Hasta ahí llego. Ineficaz. Febres Cordero es el único presidente del Ecuador que no ha tenido que hacer un programa de ajuste al iniciar su mandato. No lo necesitó. Y tuvo un excelente primer año. Claro, después se dedicó a la demagogia y al populismo y arrasó con la economía ecuatoriana. Usted va a encontrar que por la caída del precio del petróleo a $6 y por la dejada de exportación como resultado de la ruptura del oleoducto, 6 meses, el Ecuador dejó de ingresar 3.300 millones de dólares, lo que es equivalente a un año de exportaciones. Lo que en buen romance significa que goberné 4 años con ingresos petroleros equivalentes a 3 años. ¡Cúbrete la cara! ¡Cúbrete la cara! Los problemas con que heredamos del país son tan grandes, tan graves, tan profundos, tan persistentes, que se requiere, como dije antes, una junta de médicos, y esto lo dije en la campaña electoral, para buscar las soluciones adecuadas, hasta el punto de que tuve que acudir a un amigo presidente de Venezuela para que me hiciera un préstamo sin intereses de $50 millones para poder pagar incluso los sueldos y los salarios de los empleados y trabajadores públicos. Era un estado de quiebra del país. Y él sabe perfectamente bien por qué estaba quebrada, porque él es ecuatoriano y vivía en el país. ¿Qué le hubiera pasado a él en su gobierno? Él no tuvo los problemas que yo tuve de esa naturaleza en su gobierno, y sin embargo vea la evaluación que hacen internacionalmente sobre el gobierno de Borja en lo que a economía se refiere. Pero no entremos a criticar al gobierno de Borja porque ese no es el propósito de esta entrevista. Tuvo todos los elementos para hacer un gran gobierno. Tuvo una mayoría en el Congreso Nacional abrumadora entre la Alianza Izquierda Democrática y Democracia Popular, que recordaremos. Podía haber actuado en todos los organismos del Estado e imprimir un rumbo al país. Lamentablemente no aprovechó esa circunstancia histórica. Nuestro proyecto de profundizar la democracia hacia los sectores económicos
produjo un crecimiento de la economía al final de mi gobierno del 5,4%, la expansión de las exportaciones al 16%. En el año 1991 se produjo el récord de inversión privada en la economía ecuatoriana. Es un periodo en donde hay una cierta estabilidad en el país, igual que después en el gobierno también de Sixto Durán Ballén, a pesar de las situaciones conflictivas que se vivieron con la salida del entonces vicepresidente Dajique. Los parámetros de recuperación económica a fines del 94 han sido los más altos hasta ese momento y no han sido superados hasta ahora. Desmanteló todos los programas sociales que sustentaron el crecimiento de nuestra economía. ¿El resultado cuál fue? Se desbarrancó el crecimiento, creo que bajó del 5,4 al 1,7. 94 se creció un 4,8%, los otros 2 años tuvimos solo 1,8% por la guerra, por el egreso que significó la guerra. Por servir a los banqueros, también el gobierno de Durán Ballén recortó las facultades de la superintendencia de bancos. Entonces los banqueros empezaron a hacer lo que les daba la gana y ahí se robaron la plata de la gente. Entonces ese es el origen de la crisis. Si hubo un abuso de esa ley, un mal uso de esa ley, fue todo con posterioridad a mi gobierno. Y si era tan mala esa ley, debieron haberla modificado, pues. Es una crisis que tiene por lo menos 4 o 5 años atrás, por lo menos. Yo creo que la apertura que se hizo de la banca al capital extranjero, sin poner al mismo tiempo controles buenos, la flexibilización del sistema bancario, sugerido por organismos internacionales, terminó siendo fatal. Los bancos tuvieron atribuciones para hacer mucho más cosas, pero los controles no estuvieron ahí. Creo que se dejó precipitar al sistema bancario en gravísimo perjuicio para la economía de todos los ecuatorianos. Creo que se pudo haber evitado. Todos los presidentes hemos enfrentado crisis bancarias, todos. El problema ya estaba ahí, ya estaba producido. La plata se iba del Ecuador al exterior, pero el 90% de los depósitos estaba en manos del 10% de los cuentacorrentistas. La gente que sacaba la plata era la gente que tenía capacidad de ahorro, era la gente de clase media alta para arriba. Nos estaban dejando al país en $1. Por eso subía el dólar. Subía todos los días, corrían a comprar, con los sucres compraban dólares y mandaban a Miami. Entonces eso había que cortarlo. Entonces estaban desangrando al Ecuador y había que pararlos. Había que pararlos por el bien del país, por el bien de la mayoría. Si usted en 2 o 3 días dice que feriado bancario, no se cierran los bancos, no se va a dar dinero a nadie, ¿qué ocasiona? Debilita lo que es fundamental para un sistema financiero, la confianza, la credibilidad. Destruidos esos 2 factores, la corrida de todos los bancos es una consecuencia inevitable. Buenas noches. Hemos vivido una de las semanas más críticas de la historia del Ecuador. El incremento del precio del dólar, el feriado bancario, la huelga nacional. Esta situación crítica que vive el Ecuador requiere un golpe de timón, la gran batalla que debemos librar todos los ecuatorianos es la batalla contra la hiperinflación y contra la pobreza. Después de un feriado bancario obligatorio, la gente cobra pánico. Entonces usted, ellos y nosotros, lo primero que hacemos, tan pronto como abran las puertas a los bancos, es ir a sacar nuestro dinero. El sistema bancario en ninguna parte del mundo puede atender a todos los depositantes en sus desembolsos al mismo tiempo. La dolarización no fue el resultado de un estudio o de un programa de gobierno, de un objetivo. Fue el resultado de una improvisación que llevó a poner al dólar frente al sucre en 25.000 porque así creyeron en ese momento el gobierno para no caerse, y estamos soportando en muchísimas circunstancias los 2 hechos más importantes del desastre del gobierno de Maguad: el feriado bancario, la quiebra de los bancos, y en segundo lugar
la dolarización improvisada y antitécnica que lo llevó a efecto el gobierno de Maguad en una medida desesperada, política, para mantenerse en el poder. Eso es absolutamente ridículo. ¿A qué presidente en sus cabales se le puede ocurrir que tomando una decisión económica de esa naturaleza, y no por razones económicas, sino por razones políticas, podía sobrevivir? Eso no tiene ni pies ni cabeza. En la historia del Ecuador se empezó a hablar oficialmente de la posibilidad de una cosa muy parecida a la dolarización, la convertibilidad, desde el gobierno de Abdalá Bucaram. La totalidad de los sucres en circulación estarán respaldados por una reserva monetaria internacional de un monto equivalente. A partir de ese día tendremos un sucre sinceros. Yo diría, un sucre sincero. Nosotros intentamos todo lo demás y todo lo demás no funcionó y nos falló. Ya nos quedaba solo ese camino para anclar la economía. Para llegar a la dolarización tuvimos que tomar decisiones antes. Tuvimos que reducir el déficit fiscal con la reforma fiscal que se hizo. Tuvimos que limpiar el sistema bancario y financiero como se hizo. Tuvimos que conseguir un acuerdo en el Congreso para que apoyaran la ley Trole que reformaba las leyes necesarias y se hizo. Entonces, cuando se cumplieron esas condiciones, fue que se tomó la decisión. No se la hizo antes porque las condiciones no estaban cumplidas. Era simplemente estúpido. Y los estragos que esa dolarización hizo en la gente pobre son indecibles, porque los precios se multiplicaron y no los salarios. Entonces, la brecha de pobreza es tremenda. La dolarización llevó a la quiebra de miles y miles de empresas. Si a esto le suma que salió la denuncia de que para la campaña electoral del doctor Maguad, un banquero importante en el país había contribuido con $3 millones, vino la reacción y la ira popular. Yo le dije que había una crisis bancaria a las puertas, que yo tenía información proveniente de organismos internacionales de que Aspiazu estaba robando en el Banco del Progreso como un condenado y que él debía cerrar el Banco del Progreso. Bueno, no lo hizo. Y los errores se pagan. Y él lo pagó con el fracaso de su gobierno y con la pérdida de la presidencia de la República. Hemos vivido en la vida de la opresión, en las haciendas y hoy también en la vida republicana. Durante 500 años no hemos cansado, tenemos otros 500 años más para luchar, compañeros, y sacar adelante a nuestro pueblo. Ha habido muchas enfrentaciones. Frente a eso, la reacción del pueblo indígena ha sumado con más de indignación, con más iras. Y yo no puedo censurar que un pueblo que ha sufrido tanto, un pueblo que ha sido tan castigado por tan diferentes factores como desastres naturales, decisiones político-administrativas, etc., no esté dolido, frustrado, resentido. Yo lo entiendo. Yo quisiera pedirles que entiendan un poco por qué algunas decisiones como las que yo tomé eran necesarias para el país. Sigue el paro, señor periodista. Nuestras familias tendrán que salir con nuestros hijos a las calles. Por Dios, pueblo ecuatoriano, quiero que me escuchen. Los indígenas se habían prácticamente tomado Quito o algún sector de Quito. Ellos manifestaban su insatisfacción con la forma de actuación del gobierno de la época y las Fuerzas Armadas habían recibido la misión de reprimir a los indígenas que trataban de acercarse al Congreso de la República.
Entonces, en esa época, pues, o en ese momento, los militares teníamos dos opciones: o reprimir a ese pueblo indígena y mestizo que reclamaba causas o que reclamaba por razones justas. Nosotros considerábamos que era un reclamo, que era una causa justa. Y la otra opción, pues, unirnos a ese reclamo. Como nosotros consideramos que era un reclamo legítimo, un reclamo justo, pues en lugar de reprimir, en lugar de dispararle a ese pueblo, nos unimos en ese momento a ese pueblo. El río revuelto, ganancia de pescadores. El rato en que las cosas se producen de esa manera, hay una gran cantidad de personas que quieren pescar, lo mejor para ellos, y se olvidan lealtades, se olvidan principios, se olvidan valores, todo por la ganancia individual. Les pedimos desprendimiento, a nuestros más antiguos les pedimos comprensión. Nosotros les dijimos, tomen una decisión. ¿Por qué digo esto, señores? Porque ya hemos estado gobernados por los más capaces, pero igualmente por los más pillos. Ya hemos estado gobernados por los más capaces, pero igualmente han vendido la patria, han regalado la patria a cambio de nada. Ya hemos estado gobernados por los más capaces, pero igualmente han sido los más irresponsables con la decisión, con la responsabilidad que adquirieron engañando al pueblo ecuatoriano. Es por eso que la gente que esté con nosotros, la gente que represente al pueblo, deberá tener las tres condiciones que hemos mencionado. Gracias, pueblo ecuatoriano. No estuvimos en contacto con las unidades militares, porque, repito, no fue algo planificado para tomar el poder. Si esa hubiera sido la intención, entonces hubiéramos coordinado con el resto de unidades militares. Más bien fue una reacción de la gran mayoría de las unidades militares, porque yo creo que prácticamente el 100% de la población ecuatoriana tenía una indignación contra esas decisiones que se habían tomado. Si las decisiones que yo tomé y con mi gobierno no eran buenos, ¿por qué no las cambiaron enseguida? No las cambiaron porque una cosa es hacer declaraciones políticas de que están en contra y otra cosa es manejar los problemas reales del Ecuador. Cuando usted tiene que manejar problemas reales, como fue mi situación, va tomando estas decisiones dolorosas, difíciles, con un gran costo político, por la responsabilidad con el país, no por otra razón. Bueno, soy básicamente un ser humano y no me considero distinto de ningún otro ser humano. Tengo virtudes, tengo defectos. Creo que nuestra misión aquí consiste en trabajar solidariamente con los demás. Creo que debemos tener el valor de ser auténticos, de declarar las cosas en las que pensamos y los valores en los que creemos, y que debemos estar siempre pendientes y solidarios con los demás.